Buenas noches, amigas y amigos. Hace rato hice una transmisión en un ciber, pero parece que el problema es del internet y sobre todo yo aquí que no tengo pues la capacidad en el mismo internet para poder pues transmitir o también que haya saltos de sonido. Bueno, también pues ya me recomendaron que compre un aparatito para aumentar la potencia de que nos abastece en internet, a ver si pues si pone más fuerte la señal, aunque nos cobre, bueno, a mí me cobre pues más. Bueno, pero ese es un pequeño problema. Voy a leer algunos fragmentos, bueno, luego voy a retomar sí lo del Apocalipsis y iré haciendo algunas observaciones. Pero ahorita en la noche voy a tomar algunas partecitas del Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy y está en el capítulo 5 o quinto de los versículos 17 a 30. Por lo tanto, son 13 versículos, pero son difíciles. Nada más voy a ir leyendo las partes que voy a intentar explicar o tomar como base para la explicación. Jesús dijo a los judíos: mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo siempre. Por eso los judíos buscaban dar muerte a Jesús, ya que no solo no, sino que llamaba Padre suyo a Dios, igualándose entonces así con Dios. Aquí está el fundamento de nuestra fe, que Jesucristo es el Hijo de Dios y es igual que Dios o es Dios. San Juan lo dice al principio de su Evangelio. Bueno, ahora alguien me dirá que, que cómo es que Dios tiene un hijo y que cuál es la mamá bueno, del Hijo de Dios sí sabemos, pero no la mamá de Cristo encarnado, sino la mamá de la misma naturaleza del Padre. Naturaleza quiere decir del Padre, que es Dios. La Santísima Virgen María es una criatura, no es Dios, y no es criatura de Dios. Dios la hizo, por lo tanto no puede ser madre de Dios. De la Santísima Trinidad, la Virgen María no es madre de la Santísima Trinidad. Es madre del Verbo Divino que se encarnó en ella y quedó en una sola persona, humano-divina. Aquí es donde la fe pues tiene que entrar. Yo creo en un solo Dios y todas las demás cosas, bueno, la explicación de la Trinidad, de la Santísima Trinidad, de cómo es Dios en sí, sin ninguna añadidura, pues es una de las cumbres del pensamiento, Dios no es un ser solitario, Dios es una comunidad de tres personas y solo pueden ser tres y solo tres. Y me van a decir, ¿y por qué pues? Porque el Padre Dios tiene un pensamiento. Miren, yo no digo nada original, esto lo estoy tomando de San Agustín. Dios tiene un pensamiento.
El pensamiento de los seres, cuando le presentan cosas para conocerlas, y el camino para conocer las cosas son las sensaciones, es decir, los 5 sentidos, pues tenemos más, pero los que se han tomado como base, el del oído, el de la vista, el del olfato, el del gusto y el del tacto. Nosotros principalmente sentimos a través de nuestra piel y todas las cosas que se relacionan, que unen órganos, como la última capita de los órganos, que es un estilo de piel. Sentimos todo porque tenemos un cerebro y tenemos conexiones nerviosas a todas partes. Conexiones con los ojos, conexiones con la piel, los huesos y los mismos nervios. El conocimiento de nosotros empieza por lo material, se vuelve espiritual y luego ya se representa en nuestro ser. Y podemos equivocarnos, por eso dicen que los sentidos, no los sentidos que son los resentidos, sino que lo que uno ve, lo que uno oye y todo lo demás puede ser engañoso, que los sentidos jamás nos van a dar un conocimiento que sea irrefutable. Por lo tanto, nosotros con los oídos, Dios, como Dios, no tiene nada de eso, es pensamiento puro. Ay, padre, si yo no lo puedo entender, no hay necesidad de entenderlo. Pero si Dios es pensamiento puro, es un espíritu, no es un cuerpo, Dios, para ser Dios, tiene que ser ilimitado. Todos los aspectos. La primera limitación que tenemos es en el tiempo. Dios es eterno, dura para siempre, ha existido desde siempre. Pero nosotros empezamos a existir y aquí en la tierra terminaremos de existir poco y muy pequeño y quizá no sirva para nada ni para nadie, porque todo lo que conocemos es lo mismo que conocen todos los seres humanos y quizá lo que aprendemos de los demás pues es lo mismo que saben todas las personas. Pero el conocimiento de Dios es de otro modo. Él se conoce a sí mismo. Y el conocimiento de sí mismo, su pensamiento, tiene que ser de la capacidad de Dios. Tiene que ser Dios, Dios mismo, como se conoce en otra persona de sí mismo, relacionada con Dios, en que el Padre Dios es el pensante y el Hijo de Dios, que no ha venido sin venir a la tierra, es lo pensado. Y como lo pensado es Dios, el pensamiento de quien piensa a Dios es Dios. Y de ahí también los místicos. Los místicos que piensan a Dios y que Dios les da capacidad de pensarlo como Dios, exceden a todos los conocimientos que tenemos de Dios, de la Biblia y de lo que hemos oído de los demás. Padre, que se desprenden de todas las sensaciones y de este mundo, como San Juan en sus visiones, y entonces reciben un conocimiento directo de Dios.
Por eso las personas más sabias en la iglesia, apóstoles, ni ninguna otra persona, son los místicos. Y esas personas ordinariamente hacen grandes obras y renuevan a la iglesia. Por ejemplo, una gran mística aquí entre nosotros fue Conchita María Concepción Cabrera de Armida. Creo que es la única mística que ha existido aquí en México. Ella recibió de Dios un conocimiento especial y de hecho ella era llamada por Dios a fundar una congregación que ha dado muchos frutos, los misioneros del Espíritu Santo. Pero como ella era una mujer casada y además era mujer, y para fundar una orden masculina no lo puede, sí lo pueden hacer y lo han hecho en la iglesia, pero en la actualidad no lo puede hacer una mujer, canónicamente pues hablando según las leyes de la iglesia. Ella, Dios le dijo que fuera a confesarse con un sacerdote, Félix de Jesús Rouget, si no me equivoco, francés. Y la señora Cabrera de Armida, ya no recuerdo aquí si ya estaba viuda, y que luego entró con las religiosas, pues siendo viuda, quiso como toda religiosa auténtica, en oración, en ayuno, en penitencias y en sacrificios. Se confesó con el padre Félix de Jesús Rouget porque Dios le dijo, confiésate con ese sacerdote porque ese sacerdote te va a ayudar a fundar una congregación que va a ayudar a la iglesia de México. Era antes. Y ella platicó con el padre Félix de Jesús Rouget y él quedó convencido de que ella decía la verdad. Y pasaron muchos años antes de que se fuera de sus primeros frutos de la congregación, pues fueron todos los que ayudaron a que la cristiandad mexicana no decayera. Y si tampoco no me equivoco, pues creo que el padre, este mártir de nosotros, el Agustín Pro, creo que era de esa congregación, es que de los del Espíritu Santo, pero creo que eran los del Espíritu Santo. Y todos ellos han fundado cosas muy importantes. El padre Chencho, la Escuela de la Cruz, y así, cada, cada sacerdote que salió desde el principio de esa congregación ha dado una gran aportación a la iglesia. Los sacerdotes, misioneros y predicadores y maestros, y también, bueno, pues una mujer mística tomó como a Juan Diego para renovar la iglesia mexicana. Y les digo esto porque pues creo que nada más estudió la primaria y pues no sabía nada, pues no estudió ninguna carrera ni nada. Pero luego los conocimientos que ella en su diario y en otros escritos comunicó al arzobispo de México, Luis María Martínez, y que entonces el arzobispo vio que sí eran ciertas las narraciones que ella decía que no eran cosas de una loca, pues entonces esa mística
no ella directamente, pero ella fue la raíz y el instrumento para que todo cambiara. San Juan tenía un conocimiento directo de Dios al estilo de San Pablo. Recuerden ustedes que San Pablo no conoció a Jesús, o si lo conoció fue nada más de vista, pero no lo trató. Sin embargo, Cristo se le apareció a San Pablo, lo tumbó de su caballo y lo llenó de conocimientos. Y por eso San Pablo dice que él es apóstol, no según la carne, según los otros 12 apóstoles que quedaron pues 11 por Judas, que él no era apóstol según la carne, que era apóstol según el Espíritu. Y todo lo que escribe San Pablo es por ese misticismo que tuvo, ese conocimiento. Le reveló muchas cosas y están en sus cartas, y las cartas son los primeros escritos cristianos que están en la Biblia. Un místico como San Pablo reformuló a la iglesia. La iglesia de Jerusalén quedó atrás y fue olvidada y destruida. Y lo que quedó fue la idea de la iglesia de San Pablo, como Cristo le había revelado a San Pablo todos los conocimientos y que solamente por la fe y una gracia de Dios se conoce. Nada más querer distinción y advertencia. Muchas personas dicen que hablan con la Virgen, con Dios. Ordinariamente son puras imaginaciones. Y la gente le cree más a un charlatán o a una charlatana que a un místico o que a una mística. Porque el místico revela conocimientos de Dios y los conocimientos de Dios siempre son para mejorar su vida cristiana. Y en cambio el conocimiento de los falsos no tiene ningún conocimiento superior que comunicar. Y de hecho, en lugar de ayudar, estorban. Contra de los falsos y las falsas místicas, porque esas personas se dan mucho en ciertos movimientos como la renovación católica en el Espíritu Santo. Desgraciadamente la mayoría no tiene humildad de ese tipo de personas y presumen sus dones y además se creen más que los demás y quieren que los demás les hagan reverencias y quieren mandar en la iglesia. Bueno, una autoridad de la iglesia, sino que quiere que la autoridad de la iglesia se purifique, no que se destruya. Óiganme muy bien. Iglesia católica y apostólica y romana, cuando ataca los pecados o los defectos de quien sea, pero por eso desconoce la autoridad que tiene la persona, en ese momento rompe con la comunión y rompe, según esa persona, por hacer un bien. Pero no se puede hacer un bien a una casa. Si se va a hacer otra, pues sí, pero si esa casa tiene defectos, se tienen que arreglar esos defectos, que está cuarteada de aquí, que está despintada de allá,
que aquí tiene un piso abombado porque no sacaron el barro, que pusieron una madera tierna para las cuestiones de madera, de puertas y de todo, de carpintería. Ponan y ya no cierran y ya no abren y pegan en el suelo. Bueno, pero esa no es la forma de ayudar a esa casa. Es componiendo, buscándola reparar todo y dejarlo bien, naturalmente quitar lo que ya no sirva. Pero no es destruyendo como se va a construir, porque el único que puede destruir y sí destruye es Dios. Dios sí destruye y destruye las obras que están en contra de su iglesia. Y no justifico a la iglesia, justifico el origen de la iglesia y defiendo el origen de la iglesia. El origen de la verdadera iglesia es Jesucristo, Jesucristo de la tierra o Jesucristo del cielo. Y toda persona que pertenece a esa iglesia y que quiere mejorarla, comienza por mejorarse a sí mismo. Y sí hay que denunciar y todas las demás cosas, aunque algunas personas se pongan muy enojadas y digan esto y digan aquello, sí hay que sacar los trapitos al sol, porque a veces es la única forma de que se corrijan las malas costumbres. Y ustedes ya lo vieron claramente con eso de la pederastia, hasta que no los medios de comunicación denunciaron y evidenciaron y documentaron miles de violaciones por parte de clérigos católicos, de niños y de niñas, no se había hecho nada. Entonces Dios mandó a los reporteros para que sacaran los trapitos al sol, y entonces tomar cartas en el asunto. Bueno, pero ya estoy sobrepasado de tiempo. Nada más tomé un solo y de allí saqué un montón de cosas de mi imaginación. Espero que les haya gustado o que les haya, mejor que les haya servido. Buenas noches y trataré de seguir en estas pláticas y sobre todo mejorando, pues que sean como deben de ser, continuas y con sonido.